¿Alguna vez has sentido que, incluso al intentar ser fuerte, hay un peso invisible que intenta desanimarte? ¿Has notado cómo, en estos días, la negatividad parece propagarse fácilmente, mientras que la paz parece cada vez más escasa? Es precisamente en estos momentos que necesitamos aferrarnos a lo eterno, firme e inquebrantable, la protección del Todopoderoso. Y por eso hoy reflexionaremos juntos sobre el poder. Oración del Salmo 91. Este es uno de los versículos más profundos y transformadores cuando buscamos alejar todo el mal y la negatividad que intenta tocar nuestras vidas. El mundo moderno nos ha impuesto presiones que a menudo nos roban la esperanza, un exceso de malas noticias, incertidumbres financieras, agotamiento emocional, relaciones dañadas y luchas internas invisibles. Pero en medio de todo esto, hay una voz tranquila y poderosa que sigue diciendo, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esto no es solo una promesa, es una invitación. Un llamado a entrar al lugar secreto donde nada puede derribarnos. En este video, comprenderás por qué el Salmo 91 es tan especial y cómo puede convertirse en tu refugio diario contra la negatividad, el desánimo y los ataques que intentan debilitar tu fe. Cada palabra de este salmo contiene una fuerza espiritual capaz de renovar tu alma y restaurar tu confianza en Dios, incluso en tiempos tan difíciles como los que vivimos hoy, y quédate conmigo hasta el final. Porque hoy tendremos una oración especial, preparado para fortalecer tu espíritu y traer paz a tu mente. Cuando nos presentamos ante Dios con el corazón cansado, cargando con lo que ya no podemos soportar solos, algo sucede en nuestro interior. Es como si, de repente, reconociéramos que ya no tenemos la fuerza para afrontar tantas luchas solos. Y es precisamente en ese momento que nace el verdadero clamor. No un clamor desesperado, sino un clamor sincero, proveniente de un alma que finalmente comprende que solo el Todopoderoso puede traer la paz que el mundo insiste en robar. A menudo, el grito de auxilio no comienza con palabras bonitas. A veces, nace en el pesado silencio de la madrugada, cuando el corazón habla más fuerte que la voz. Nace cuando las lágrimas fluyen sin ser invitadas, cuando los pensamientos se confunden y cuando la vida parece exigir más de lo que podemos dar. Es en ese momento que muchos, casi sin darnos cuenta, buscamos refugio en Dios, porque ya lo hemos intentado todo y sabemos que solo Él puede protegernos de verdad. Sin embargo, algo dentro de nosotros duda. Nos preguntamos en silencio, ¿me escucha Dios? ¿De verdad ve lo que estoy pasando? En un mundo tan ruidoso, tan acelerado, tan lleno de opiniones, a menudo nos sentimos invisibles. Pero aquí es donde el Salmo 91 se convierte en más que un versículo, se convierte en una respuesta. Cuando decimos que alguien habita al abrigo del Altísimo, nos referimos a un lugar espiritual al que no pueden acceder el miedo, la negatividad ni la oscuridad que intenta rodearnos a diario. Es un refugio profundo donde el alma encuentra descanso, incluso cuando el cuerpo está cansado y la mente abrumada. Pero antes de morar en este lugar, hay un paso fundamental. El clamor de ayuda es el punto de partida. Es el puente entre nuestra debilidad y la fortaleza de Dios. Y, en realidad, no solo surge en momentos de dolor, también aparece cuando nos damos cuenta de que, por muchos logros, estabilidad o momentos de alegría que tengamos, aún necesitamos su presencia para sostenernos. El mundo moderno intenta convencernos de ser totalmente independientes, autosuficientes e impenetrables emocionalmente. Pero el corazón humano no fue creado para vivir sin Dios. Fue creado para buscarlo, para depender de Él, para refugiarnos en Él. Cuando entendemos esto, comenzamos a percibir la profundidad del Salmo 91. El clamor de quienes buscan protección surge de una verdad simple pero poderosa: sin Dios estamos desprotegidos, con Dios estamos fortalecidos, y más que eso, con Dios, la negatividad pierde su poder, el mal pierde su autoridad y la oscuridad pierde su lugar. ¿Cuántas veces, últimamente, sentimos que una sombra nos persigue? Malas noticias, conflictos familiares, dificultades económicas, preocupaciones por el futuro, dudas, presiones laborales, expectativas que no podemos cumplir, la lista es larga. Cada una de estas áreas intenta hacernos creer que estamos solos. Y cuando la mente empieza a creer esto, se convierte en terreno fértil para el miedo, el desánimo y la inseguridad. Pero es en este escenario tan común donde el clamor encuentra espacio para florecer. Porque es desde lo más profundo del alma que brota la frase: Señor, te necesito. Y esta frase, por sencilla que parezca, conmueve el cielo. No es la concisión de las palabras, sino la sinceridad del corazón lo que derriba las barreras espirituales y nos acerca a Dios. Los gritos de quienes buscan protección también revelan otra verdad importante. No hay vergüenza en admitir que necesitamos ayuda, al contrario, es un acto de humildad y sabiduría. Es comprender que, mientras intentamos cargar con todo solos, caminamos más despacio, sufrimos más y nos cerramos al cuidado divino.
Pero cuando abrimos nuestro corazón e invocamos al Todopoderoso, Él cumple exactamente lo que prometió, nos envuelve con su sombra, esa sombra que protege, que cubre, que calma, que guarda. Y aquí es donde la narrativa se conecta directamente con tu vida. Quizás estés pasando por un momento similar. Quizás tengas luchas internas que nadie conoce. Quizás sonríes por fuera, pero libras una batalla silenciosa dentro de ti. Quizás estés lidiando con pensamientos que no puedes controlar o con situaciones que parecen más grandes que tú. Si este es tu caso, o incluso si no lo es, ten la seguridad de que tu clamor es escuchado. Dios no ignora ninguna voz que lo busca. No aparta su rostro de quienes lo invocan con sinceridad, y por eso este video es tan importante. Porque, al comprender el significado de este clamor, también comienzas a comprender la profundidad de la protección de Dios. Comienzas a ver que las promesas del Salmo 91 no son lejanas ni demasiado simbólicas, son reales, actuales y completamente aplicables al mundo actual. Y cuanto más clama el corazón, más se acerca al lugar secreto donde Dios nos acoge. Tras un clamor sincero que brota del corazón, algo empieza a cambiar en nuestro interior. No es un cambio repentino ni inmediato, sino una transformación silenciosa, casi imperceptible, que ocurre cuando damos paso a la presencia de Dios. Y este toque, tan esperado, se produce precisamente a través de la palabra. Es en ese momento que el corazón encuentra lo que, sin saberlo, buscaba: dirección, consuelo y revelación. Hay momentos en la vida en que las respuestas que buscamos no provienen de las personas, no surgen de conversaciones ni aparecen en las soluciones rápidas que el mundo ofrece. Vienen de la palabra. Y no porque la Biblia sea un libro hermoso o poético, sino porque está viva. Respira, se mueve, llega a lugares donde nada más llega. Y cuando estamos débiles, cansados o inquietos, es la palabra la que se convierte en la voz más suave y, a la vez, la más poderosa sobre nosotros. A menudo, este encuentro ocurre de forma inesperada. Puede ser simplemente al abrir la Biblia, sin planearlo, y tus ojos se posan precisamente en un versículo que parece haber sido escrito como una respuesta directa a lo que estás enfrentando. Otras veces sucede cuando escuchas a alguien leer el Salmo 91 y sientes que cada frase penetra profundamente en tu alma, trayendo luz donde antes había confusión. Es como si Dios, en su infinita dulzura, dijera: estoy aquí. Escuché tu clamor. El verso "el que habita al abrigo del Altísimo", este no es solo el comienzo de un salmo, es el inicio de una conversación entre Dios y tú. Una conversación donde Él se presenta no como alguien distante, sino como un padre que llama a sus hijos a acercarse. Y cuando esta verdad encuentra un corazón abierto, comienza a sanar viejas heridas, a calmar temores profundos y a fortalecer áreas que estaban completamente debilitadas. Encontrarse con la palabra actúa como un bálsamo espiritual. No es solo leer, es un abrazo divino. El alma siente, incluso en silencio, que algo más grande está sucediendo. Y, en este lugar de conexión, comprendemos algo esencial: Dios no habla con prisas. Habla con precisión. Habla en el momento preciso. Habla cuando la mente está tranquila y el corazón dispuesto. Y cuando Él habla, todo nuestro alrededor cambia, aunque, exteriormente, parezca que nada ha cambiado todavía. Es en esta experiencia que muchas personas descubren que el Salmo 91 no es un texto para memorizar, sino para vivir. No vino simplemente para leerlo, sino para interiorizarlo, para morar en nosotros como moramos al abrigo del Altísimo. Este intercambio es profundo. Es espiritual. Es íntimo. Y cuanto más nos acercamos a la palabra, más nos damos cuenta de que no solo nos informa, sino que nos transforma. El mundo moderno intenta llenar la mente de información constante. Pero la información no sana, no calma, no fortalece. Solo ocupa espacio. La palabra, en cambio, llena, restaura, ilumina. Penetra donde se esconde el dolor, donde se asienta la ansiedad, donde resuena la soledad. Y lo hace sin violencia, sin presión. Lo hace a través de la verdad. Lo hace porque es Dios hablando directamente al espíritu, y cuando Dios habla, todo empieza a armonizarse. De repente, lo que parecía confuso se aclara. Lo que parecía imposible se vuelve alcanzable. Lo que parecía una amenaza pierde su poder. Es como si, al leer o escuchar el Salmo 91, el corazón finalmente comprendiera: no estoy indefenso. No camino sin rumbo. Dios está conmigo y me lo está mostrando ahora. Este encuentro con la palabra también revela que la protección de Dios no es teórica, sino práctica. Está presente en las decisiones que tomamos, los caminos que seguimos y los pensamientos que cultivamos. Cuando Dios habla al corazón, nos enseña a percibir su presencia incluso en las situaciones cotidianas, mientras trabajamos, estudiamos, cuidamos de nuestras familias, enfrentamos presiones, lidiamos con la inestabilidad y seguimos nuestras rutinas.
De repente, nos damos cuenta de que la protección no es solo espiritual, sino también emocional, mental e incluso física. Cada vez que volvemos al Salmo 91, el mensaje parece renovarse. Parece que el texto se expande y que palabras sencillas adquieren nuevos significados. Esto sucede porque Dios habla según el momento que vivimos. A veces habla para calmar. Otras veces, para guiar. En algunos momentos, para fortalecer. En otros, para corregir. Pero siempre, siempre, habla por amor. Y es este amor el que conmueve el corazón cuando estamos atentos a su palabra, y quizás, ahora mismo, mientras escuchas este mensaje, Dios también te esté hablando. Quizás te esté diciendo que necesitas confiar más. O que necesitas descansar. O que necesitas renunciar a lo que te agobia demasiado. Quizás te esté recordando que, aunque las circunstancias parezcan eternas, ningún sufrimiento es mayor que la mano que te sostiene. Quizás te esté mostrando que su protección no es un concepto lejano, sino una realidad presente en este preciso instante. Esta es la belleza del encuentro con la palabra, nos reencuentra. Y para sellar esta parte del video con fe y unidad espiritual, escribe en los comentarios, amén, Dios habla a mi corazón. Cuando permitimos que la palabra nos hable al corazón, como vimos en el tema anterior, comenzamos a ver la vida con mayor claridad. Y esta claridad revela algo que muchos prefieren ignorar. Hay una batalla a nuestro alrededor, una lucha silenciosa que no se libra con armas visibles, sino en la mente, el espíritu y el entorno emocional que nos rodea. Es la lucha invisible. La lucha contra todo lo que intenta alejarnos de la paz, la fe y la presencia de Dios. En el mundo acelerado en el que vivimos, esta lucha se intensifica. En el pasado, los desafíos eran diferentes. Hoy, nos enfrentamos a una presión que nos consume sin darnos cuenta. La mente se nutre constantemente de información, noticias negativas, comparaciones en redes sociales, exigencias, miedos al futuro y heridas del pasado. No es de extrañar que tantas personas se sientan abrumadas, agotadas y espiritualmente agotadas. Este es uno de los ataques más sutiles del mal, no siempre se presenta de forma evidente. Se infiltra a través del agotamiento emocional, las preocupaciones constantes y la ansiedad que se instala en pequeñas grietas. Actúa sobre las distracciones que nos alejan de la oración, sobre las voces internas que nos dicen que somos incapaces, sobre los pensamientos que nos hacen creer que estamos solos y sobre las situaciones que intentan robarnos nuestra identidad espiritual. Esta es la realidad de la lucha invisible, opera en el terreno donde el alma es más sensible, y es precisamente aquí donde el Salmo 91 revela su fuerza. Porque nos recuerda que, aunque hay una batalla en curso, también hay una protección mayor, capaz de rodearnos por todos lados. La negatividad del mundo moderno intenta golpearnos intensamente, pero el Altísimo nos ofrece un escondite, una sombra protectora, un refugio donde el mal pierde su poder. Pero para percibir esto, necesitamos reconocer la batalla y también reconocer quién es aquel que lucha por nosotros. La lucha invisible se manifiesta de muchas maneras. A veces es un pensamiento persistente que intenta desanimarnos. A veces es un sentimiento de tristeza que parece inexplicable. En otras ocasiones, es una situación inesperada que nos roba la paz. E incluso puede manifestarse de forma más sutil, falta de energía, dificultad para orar, la sensación de que todo es demasiado pesado. Lo cierto es que el mal no necesita presentarse de forma aterradora para intentar derribar a alguien, solo necesita debilitar el espíritu poco a poco. Pero quienes buscan refugio en el Altísimo desarrollan la percepción espiritual necesaria para reconocer cuando algo intenta robarles la paz. Esto sucede porque, cuando Dios habla al corazón, como vimos en el tema anterior, la mente se vuelve más despierta, más sensible a su presencia y también más capaz de identificar lo que no proviene de Él. Es como si la luz de la palabra revelara tanto el camino como los obstáculos. Y cuando ves al enemigo, puedes vencerlo. La negatividad, por ejemplo, es uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo. Está en todas partes, en las noticias, en las conversaciones, en las redes sociales, incluso en el trabajo. Pero el mayor peligro no es la negatividad externa, sino cuando encuentra espacio en nuestro interior. Cuando aceptamos como verdad aquello que nos debilita, el enemigo encuentra terreno fértil para sembrar aún más dudas, aún más miedo, aún más carga espiritual. Por eso el Salmo 91 es tan relevante hoy. Nos recuerda que hay un límite espiritual a nuestro alrededor, una especie de valla divina que impide que el mal traspase sus límites en nuestras vidas. No significa que no enfrentaremos dificultades, significa que, incluso en medio de ellas, estamos protegidos. Es como caminar por un campo de batalla con un escudo invencible. Oyes los ruidos, sientes el viento, percibes el entorno hostil, pero sabes que estás protegido.
Esa es la diferencia entre enfrentar la lucha solo y enfrentarla con Dios. Otro aspecto importante de esta lucha invisible es la presión mental. El mundo moderno exige demasiado de nuestras mentes. Hay tantas decisiones, tantas responsabilidades, tantas expectativas. Es fácil sentirse abrumado. Pero es en esta sensación de asfixia donde Dios obra, porque no necesita silencio a su alrededor para hablar, necesita silencio interior. Y cuando te refugias en el refugio del Altísimo, aunque solo sea por unos minutos, la lucha pierde intensidad, porque la paz de Dios reemplaza al miedo. Esta batalla espiritual también se manifiesta a diario en las relaciones, en el entorno familiar, en las decisiones e incluso en cómo lidiamos con nuestros propios errores. Y el mal aprovecha todos estos momentos como oportunidades. Cuando te sientes culpable, intenta profundizar la culpa. Cuando enfrentas la decepción, intenta amplificar el dolor. Cuando algo no sale como esperabas, intenta sembrar la pregunta, ¿está Dios realmente conmigo? Pero es en este momento que la verdad del Salmo 91 necesita aflorar en ti. Porque la protección de Dios no depende de las circunstancias, depende de su presencia. Y su presencia es constante. El mal puede intentar cansarnos, rodearnos e incluso confundirnos, pero jamás podrá vencer a quien permanece a la sombra del Todopoderoso. Porque quien está en la sombra está cerca. Quien está cerca está a salvo. Y quien está a salvo puede enfrentar cualquier batalla invisible, y si hoy enfrentas ataques silenciosos, pensamientos negativos, presión emocional, ansiedad, falta de paz, recuerda que esto no significa que seas débil. Significa que estás en un campo de batalla espiritual. Y nadie entra en un campo de batalla sin sentir el impacto de la guerra. Pero lo que distingue al Hijo de Dios es que no lucha solo. Lucha con el Dios que promete liberación, protección y descanso. Mucha gente piensa que la oración debe ser algo elaborado, perfecto y poético. Pero la verdad es que la oración es, ante todo, una conversación entre el Hijo y el Padre. Y cuando hablamos con Dios con sinceridad, incluso con pocas palabras, algo poderoso sucede, el espíritu se fortalece, la mente se aclara y el corazón encuentra descanso. Y cuando incluimos el Salmo 91 en esta conversación, la oración se convierte en un escudo aún más fuerte, porque declaramos lo que Dios ha prometido, y Dios cumple sus promesas. Aplicar el Salmo 91 a la vida diaria significa llevarlo no solo en la memoria, sino también en la intención diaria de confiar en el cuidado del Todopoderoso. Por ejemplo, al despertar por la mañana, antes incluso de mirar el celular o adentrarse en las responsabilidades del día, tómate unos segundos para decir, Señor, que hoy mora en tu refugio. Que tu sombra me acompañe. Que ningún mal me toque. Esta simple declaración cambia la atmósfera del día. No porque las circunstancias externas desaparezcan, sino porque comienzas el día recordando quién te protege. A lo largo del día, al enfrentar desafíos laborales, presiones emocionales o decisiones importantes, aplicar el Salmo 91 significa traer la protección de Dios a las situaciones. Significa recordar que no estás solo. Cuando el agotamiento llama a la puerta, cuando surge un problema inesperado o cuando alguien intenta apagar tu paz, puedes decir en silencio, estoy a la sombra del Todopoderoso. Y este recordatorio no es simbólico, activa una postura espiritual que impide que el miedo domine tus acciones. Antes de continuar con la explicación, aquí va un recordatorio especial. Si este mensaje resuena contigo, aprovecha este momento para darle me gusta y suscribirte al canal. De esta manera, nos ayudas a llevar la palabra de Dios a más personas y a seguir recibiendo contenido que fortalece tu fe a diario. Aplicar el Salmo 91 también significa convertir la oración en un hábito, no en una solución de emergencia. Muchas personas solo recurren a la oración cuando el sufrimiento se intensifica, cuando todo parece desmoronarse. Y, por supuesto, Dios nos escucha en esos momentos. Él nunca rechaza un corazón quebrantado. Pero hay algo aún más poderoso, la constancia. Cuando oramos todos los días, no solo en momentos de dolor, creamos una fortaleza espiritual incluso antes de que comience la batalla. La constancia en la oración fortalece la mente para resistir la embestida de la negatividad. Aumenta la sensibilidad espiritual, permitiéndote percibir cuando algo intenta socavar tu paz. Prepara el corazón para afrontar los problemas sin desesperanza. Abre puertas que parecían cerradas y cierra caminos que podrían llevarte al sufrimiento. La oración diaria no evita que surjan los desafíos, pero sí impide que te dicten quién eres. En el mundo moderno, donde las rutinas son frenéticas y las mentes están constantemente abrumadas, es común decir, no tengo tiempo para orar. Pero lo cierto es que la oración no depende del tiempo, depende de la prioridad. Unos minutos con Dios tienen más impacto que horas intentando resolverlo todo solo. Puedes orar mientras caminas, mientras ordenas la casa, mientras conduces, mientras te duchas, mientras trabajas en silencio.
La oración siempre está a tu alcance, y cuando incluimos el Salmo 91 en estas oraciones, reafirmamos una verdad espiritual: hay un Dios que nos cuida, que nos protege, que se enfrenta al mal y que promete liberación. Declarar estas verdades en oración es como levantar un muro invisible alrededor de nuestras vidas, un muro que el enemigo no puede cruzar. La oración también nos enseña a ver más allá de lo obvio. Cuando algo sale mal, cuando un plan fracasa, cuando una puerta se cierra, la primera reacción natural es la frustración. Pero quienes oran aprenden a reconocer que a veces Dios nos protege impidiéndonos el camino que podría perjudicarnos. A menudo, la liberación no sucede como imaginamos, pero sucede. Y es a través de la oración que el corazón aprende a interpretar los movimientos de Dios. Aplicar el Salmo 91 a la vida diaria también implica orar antes de tomar decisiones importantes. Antes de firmar un contrato, iniciar una relación, cambiar de trabajo, viajar, embarcarse en un nuevo proyecto, la oración se convierte en una forma de confiar nuestros pasos al cuidado divino. Porque Dios ve más allá de lo que vemos, y su protección llega a lugares donde nuestra percepción no alcanza, y algo extraordinario comienza a suceder cuando mantenemos este hábito: el ambiente interior cambia. Esa ansiedad constante da paso a la confianza. Ese miedo persistente pierde su poder. Esa inseguridad se transforma en firmeza espiritual. Todo esto porque la oración crea un puente entre el cielo y la tierra, y cuando ese puente está siempre abierto, el corazón vive en una paz constante. Por eso el Salmo 91 es tan poderoso. No es solo una súplica de protección, sino una declaración de confianza. Cuando decimos, no te sobrevendrá ningún mal, no negamos que el mal exista, reafirmamos que no tiene autoridad sobre nosotros. Cuando decimos, 1000 pueden caer a tu lado, reconocemos que la batalla es real, pero que no estamos indefensos. Y cuando oramos estas palabras con fe, colocamos un escudo espiritual entre nosotros y todo lo que intenta hacernos daño. Cuando finalmente comprendemos que no estamos solos en la batalla diaria, algo en nuestro interior comienza a cambiar. En el silencio del corazón, donde tan a menudo escondemos nuestros miedos, nace una nueva percepción: Dios no solo nos cuida desde arriba, sino que camina con nosotros. Y esta conciencia transforma la manera en que enfrentamos los desafíos, las pérdidas, los días difíciles e incluso las tormentas que parecían insoportables. El Salmo 91 es, en esencia, una declaración de identidad espiritual. No es una simple promesa lejana, es un recordatorio de quiénes somos a los ojos de aquel que nos creó. Cuando el salmista dice que quien habita al abrigo del Altísimo descansa a la sombra del Todopoderoso, describe una realidad espiritual tan poderosa que transforma por completo nuestra relación con el mundo que nos rodea. Vivimos rodeados de incertidumbres, pero a la vez arropados por el cuidado divino. Somos vulnerables, pero nos sostiene un Dios que todo lo ve y todo lo gobierna. Es en este punto del camino espiritual que muchos se dan cuenta de que ya no necesitan vivir guiados por el miedo. No porque el mundo se haya vuelto menos peligroso, sino porque han comenzado a ver lo que antes era invisible: el abrazo divino que nos cubre, protege, consuela y fortalece. Es como si Dios extendiera sus brazos sobre nosotros y nos dijera: estoy aquí. Pase lo que pase, no estás indefenso. Y esta verdad se revela en las pequeñas cosas de la vida cotidiana. En la paz que surge ante un problema que parecía irresoluble. En el alivio repentino durante una noche de insomnio. En la respuesta inesperada, en la llamada que llega en el momento oportuno, en el cariño que se manifiesta sin que nos demos cuenta. El abrazo de Dios no siempre es audible, pero es constante. Él se hace presente cuando algo dentro de nosotros dice: sigue adelante. Eres amado. Estás protegido. Eres más fuerte de lo que imaginas, porque yo estoy contigo. Mucha gente pasa la vida creyendo que Dios solo obra en grandes milagros. Pero quienes viven bajo la sombra del Todopoderoso saben que el mayor milagro es despertar con esperanza, incluso después de noches oscuras. Es elegir confiar cuando todo parece incierto. Es seguir caminando cuando el cuerpo dice que no puede más. Es descubrir, poco a poco, que la seguridad no está en la ausencia de problemas, sino en la presencia de Dios a nuestro lado. ¿Y saben qué es lo más hermoso? El abrazo divino no es una emoción pasajera. Es un pacto. Una certeza que permanece incluso cuando el corazón flaquea. Una promesa que no depende del mérito humano, sino de la fidelidad de aquel que nunca falla. Es esta seguridad la que transforma las lágrimas en fuerza, el caos en claridad, el miedo en fe. En un mundo tan acelerado, tan frío, tan lleno de exigencias y presiones, saber que estamos protegidos nos brinda una paz inexplicable. Solo experimente. Empiezas a darte cuenta de que nada sucede sin un propósito, que cada etapa de tu vida está cuidadosamente guiada. E incluso en los días en que todo parece descontrolado, sientes una mano invisible que te sostiene, guiando tus pasos y guiándote por caminos que nunca imaginaste que podrías recorrer solo.
Por supuesto, aún existen desafíos. Vivimos en tiempos de ansiedad, incertidumbre financiera, relaciones frágiles, sobrecarga de información, opiniones hirientes y juicios a nuestro alrededor. Pero quienes experimentan el abrazo divino comprenden que, a pesar de todo esto, están protegidos por una fuerza mayor que cualquier amenaza. No se trata de negar la realidad, sino de afrontarla con la convicción de que Dios es más grande, y la vida cambia por completo cuando aceptamos este abrazo. Lo que parecía una carga se convierte en una lección. Lo que era oscuridad cobra chispas de esperanza. Lo que antes generaba miedo ahora se convierte en una oportunidad para la fe. El alma encuentra descanso. El corazón encuentra dirección. Los pensamientos se calman. Y empiezas a darte cuenta de que vivir bajo las alas del Todopoderoso es, sobre todo, una invitación a experimentar la verdadera paz, la que no depende de las circunstancias, sino de la presencia de Dios. Cuando comprendes esta verdad, algo despierta en ti, un profundo deseo de permanecer cerca, de seguir buscando, de honrar esta protección divina que te acompaña. Y esta decisión diaria de confiar es lo que mantiene viva la llama de la fe, incluso en los días difíciles. Porque quien está protegido por Dios nunca está perdido. Quien está protegido por Dios nunca está solo. Quien está protegido por Dios puede incluso atravesar el valle, pero sabe que hay una luz esperando justo delante. Por eso, mientras continúas viendo este video y reflexionando sobre este mensaje, permite que esta certeza penetre en tu alma. Estás envuelto en un abrazo divino, nada puede separarte de este cuidado. Nada puede destruir el amor que Dios te tiene. Y nada es lo suficientemente fuerte como para destruir a alguien a quien el Todopoderoso mismo ha elegido proteger. Antes de continuar, los invito a unirse a mí en una breve oración inspirada en el Salmo 91, para que su corazón esté listo para recibir este mensaje de victoria. Señor Dios, altísimo y poderoso, tú que eres nuestro amparo y fortaleza, hoy pongo mi vida, mis miedos y mis caminos ante ti. Que tu luz ilumine cada decisión, que tu mano me proteja de todo mal y que tu Espíritu Santo me guíe por caminos de paz. Líbrame de las trampas ocultas, cúbreme con tus alas protectoras y fortalece mi fe para que permanezca firme, incluso ante las dificultades. Que tu verdad sea mi escudo, tu presencia mi descanso y tu palabra mi victoria. En el nombre de Jesús, amén. Caminar en esta luz no significa que la vida esté libre de desafíos. Al contrario, lo que enfrentamos a menudo se intensifica precisamente porque avanzamos espiritualmente. Pero hay una diferencia fundamental. Quienes caminan en la luz no luchan con sus propias fuerzas, luchan con la fuerza que viene de Dios. Y la victoria que surge de esta alianza espiritual es incomparable a todo lo que el mundo puede ofrecer. Esta victoria comienza desde dentro. Se revela en la mente que antes estaba inquieta y ahora encuentra descanso. Surge en el corazón que antes llevaba cargas invisibles y ahora aprende a confiar. Se manifiesta en situaciones que antes parecían insoportables, pero que ahora encuentran solución porque Dios abrió caminos donde parecía no haber salida. La luz del Altísimo no solo ilumina, sino que transforma. Y cuando transforma, fortalece. Y cuando fortalece, conduce a la victoria. Ahora, dime, ¿qué te pareció este versículo? ¿Qué reflexiones te trajo? Quiero saber tu opinión, así que deja tu comentario abajo. Y si este contenido te conmovió, no olvides darle a me gusta y suscribirte al canal para ser parte de este viaje de descubrimiento y crecimiento espiritual. Así, no te perderás ningún video y también ayudarás a difundir este mensaje. Profundicemos juntos en la palabra de Dios.